La JIFE es un órgano independiente y cuasi judicial establecida en 1968 de acuerdo a las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, con el fin de vigilar la aplicación de las convenciones de las Naciones Unidas en materia de drogas. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, órgano que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales contra las drogas, señaló en su informe anual que grupos delictivos encabezados por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello crearon una red de narcotraficantes dentro del ejército que tuvo sus bases durante el mandato del bien putrefacto Hugo Chávez. Según las primeras investigaciones del órgano internacional, grupos delictivos relacionados con el narcotráfico han logrado infiltrarse en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Todos los indicios revelan que en la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red conocida con el nombre de Cartel de los Soles, utilizada para facilitar la entrega y salida de drogas ilegales, señala la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, órgano de Naciones Unidas que vela por el cumplimiento de los tratados internacionales contra la droga, en su informe anual difundido este jueves en Viena. Según la JIFE, esta red se encarga de controlar el tráfico, especialmente de la cocaína, a través de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Los grupos delictivos organizados controlan los puertos marítimos y utilizan aeronaves ligeras con las que realizan vuelos ilegales. La JIFE es un órgano independiente que constituye la mano ejecutora de la Organización de las Naciones Unidas, constituido por 3 expertos con un mandato de 5 años y que tienen como función verificar el cumplimiento de las convenciones internacionales sobre la droga. El Centro de Investigación del Crimen Organizado, Inside Crime, sostiene que la primera vez que se utilizó el término Cartel de los Soles fue en 1993, cuando 2 generales de la Guardia Nacional fueron investigados por tráfico de drogas, pero a partir del año 2000 se volvió a usar esa definición tras varios incidentes de narcotráfico en los que participaron militares. El término Sol alude a la insignia que reciben los oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas cuando ascienden al grado de general y que pueden llegar a 4 soles para el caso de los generales en jefe. Según Inside Crime, hay células en las principales ramas de las Fuerzas Armadas y en todos sus niveles que funcionan como organizaciones de narcotraficantes. El centro apunta a que no existe un árbol genealógico para una estructura tan nebulosa como la del referido cartel y que solo se cuenta con una lista de nombres publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense. En vista de que el control de fronteras, aeropuertos, puertos y carreteras está en manos de las autoridades militares, advierte Inside Crime, esto facilitaría la actuación de estos grupos que se concentran principalmente en los estados Zulia, Táchira y Apure. Entre los militares implicados en ese cartel se encuentra el conocido Hugo Carvajal, que fue el jefe de contrainteligencia del bien putrefacto Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, y quien está solicitado por las autoridades estadounidenses y se encuentra en paradero desconocido desde el pasado mes de noviembre. Carvajal se escabulló de la policía española cuando ésta intentó detenerlo
tras aprobar su extradición a Estados Unidos. El ex cómplice del chavismo fue imputado en Norteamérica por ser miembro desde 1999 hasta el 2019 del Cartel de los Soles, según documentos de una corte de Nueva York. Otro de los imputados, y quien sería la cabeza del grupo criminal, sería Diosdado Cabello, un militar retirado que ahora funge como segundo en las filas del chavismo. De acuerdo con las investigaciones judiciales estadounidenses, este cartel estaría integrado por oficiales venezolanos de alto rango, que además de enriquecer a sus miembros, tenía el objetivo de inundar Estados Unidos de cocaína y usar esta droga como un arma contra el país del norte por el potencial daño social que causa la adicción a la cocaína. En el 2008, la OFAC sancionó a Carvajal por su colaboración con la FARC en actividades de narcotráfico, mientras que los guerrilleros recibían armamento a cambio de las drogas. Estados Unidos también ha relacionado con el tráfico de drogas al actual vicepresidente económico Tarek El Aissami, prominente traficante de drogas, señaló la OFAC, y al dirigente oficialista Freddy Bernal, vinculado con las Fuerzas de Acciones Especiales FAES de la Policía Nacional Bolivariana. A la llegada del putrefacto Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, el Cartel de los Soles se convirtió en una gran organización ilícita, integrada por un conjunto de organizaciones criminales que establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de territorios para llevar a cabo sus actividades criminales, principalmente de narcotráfico, en este caso con la FARC, el ELN y otros grupos armados de Colombia. Típicos ejemplos que se igualan al Cartel de los Soles han sido el Cartel de Medellín, el Cartel de Cali en Colombia, o en México, el Cartel de Sinaloa o el Cartel del Golfo. Estos carteles implican estructuras piramidales y jerárquicas, claramente definidas, con una jefatura visible, con permanencia en el tiempo y variedad de funciones que pueden abarcar desde la producción de la pasta de coca, pasando por el procesamiento de la droga hasta el refinamiento de la cocaína en laboratorios y la colocación de esta en los grandes mercados de Europa y los Estados Unidos. En el caso del Cartel de los Soles, no se trata de una organización rígida y permanente, sino de redes que se instrumentan para la gestión de uno o varios envíos de cocaína desde Venezuela hacia el exterior, en el que intervienen directa o indirectamente oficiales activos o retirados de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, amparados por los cargos que ocupan o por sus contactos. El Ejército y la Guardia Nacional de Venezuela, cuyas funciones específicas son el resguardo de fronteras, puertos, aeropuertos e instalaciones petroleras y parques nacionales, ampliadas a lo largo de los años a orden público, tráfico de droga, seguridad ciudadana y secuestros, se convirtieron bajo el mando del delincuente Chávez y posteriormente Maduro y Cabello en un sistema de corrupción vertical. En algunas zonas delicadas del país, los altos oficiales de la Guardia Nacional y del Ejército crearon una escala de sobornos práctica y operativa. Estos esquemas de corrupción de la Guardia Nacional existían desde 1999, nunca fueron bien combatidos ni erradicados y parecen haber servido de modelo y ejemplo de corrupción, tanto para otras áreas controladas por la Guardia Nacional y el Ejército, así como para los otros componentes de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales venezolanos. Pero los grandes negocios del llamado Cartel de los Soles comienzan cuando inicia su gobierno el putrefacto Hugo Chávez, quien envía a Colombia a oficiales de las Fuerzas Armadas
a negociar casos de secuestros de venezolanos en manos de la FARC o del ELN, y allí las bandas terroristas colombianas, por las cuales el delincuente Chávez sentía marcada simpatía, los instruye en que el gran negocio no son los secuestros, ni las vacunas, ni las extorsiones, sino el tráfico de cocaína, que para ese momento la FARC comenzaba a dominar en Colombia, y que al obtener vía franca a través de Venezuela, sería una jugada estratégica determinante para mantener el financiamiento del conflicto interno en Colombia, causar un mayor daño a la sociedad consumista y drogadicta norteamericana, y de paso les dejaría a estos oficiales unos cuantiosos porcentajes de cientos de miles de dólares para su usufructo personal. Desde la primera presidencia del ya putrefacto Hugo Chávez, rompiendo los juramentos y principios más elementales, los diferentes y sucesivos jefes de lo que se llama el alto mando militar permitieron y aceptaron la entrada al país e intromisión de asesores y oficiales cubanos para establecer una nueva doctrina militar y dirigir operaciones de inteligencia, así como el establecimiento de destacamentos armados de la FARC colombiana en territorio venezolano. A partir de los acuerdos de paz firmados en La Habana, la FARC ha sido reemplazada por el destacamento del ELN, a los que el régimen de Nicolás Maduro le ha entregado el control del territorio en el estado Bolívar y otras zonas del país. En vista del llamado a las armas de una minoría de la FARC, dado a conocer el pasado 30 de agosto, liderizado por Iván Márquez, el reagrupamiento de este grupo armado junto con el ELN en territorio venezolano y contando con el abierto apoyo del régimen criminal de Nicolás Maduro, oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas aceptan permitir en su territorio que operen libremente grupos armados de otros países, que además actúen contra la población civil de Venezuela. Esto constituye la peor de las traiciones a los principios y valores castrenses. Sin embargo, la traición no cuenta con la aprobación de la mayoría de los mandos medios de oficiales de las Fuerzas Armadas, quienes por montones han desertado o se han alzado aún sin éxito en contra de la traición al país, éxito este que sin duda está pronto a llegar. A partir del año 2002, entre una corrupta alta oficialidad venezolana, empieza la danza de los millones. Contaban con el visto bueno presidencial y gozaban de impunidad casi absoluta dentro del territorio venezolano, pero los oficiales estaban sujetos a una casi obligada rotación anual en los cargos y muy pocos ocupaban funciones determinantes relacionadas con el narcotráfico, como ser jefe de zonas fronterizas, tener a su cargo los radares, las aduanas, el patrullaje marítimo o los territorios sensibles del Alto Apure. En esa designación de cargos jugó un papel muy importante Diosdado Cabello, cuyos compañeros de promoción habían ascendido a las jerarquías militares correspondientes. Los altos oficiales corruptos ampliaron sus operaciones dependiendo del sitio y cargo que les fuera designado, y sumaron a sus actividades ilícitas el contrabando de gasolina hacia Colombia, operación altamente rentable y mucho menos vigilada internacionalmente que el tráfico de cocaína. Por otra parte, para consolidar el apoyo militar a su gobierno, al llegar a la presidencia, Nicolás Maduro comienza a ceder más y más áreas ejecutivas al estamento militar. Todo el aparato de seguridad del Estado, desde el año 2013 hasta el presente, está en manos de altos oficiales activos. Un conglomerado de más de 20 empresas estatales pasan a ser dirigidas por altos oficiales. En Venezuela hay cerca de 2.000 oficiales con jerarquía de general o almirante, cuando por ejemplo en los Estados Unidos el ejército más poderoso del mundo solo cuenta con 900 y China, el ejército más numeroso, solo cuenta con 190 generales.
además de participar en casi toda la administración pública a raíz de la sentencia 1421 del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en el 2016, las empresas del Estado no pueden ser controladas o fiscalizadas por la Contraloría General de la República ni por ninguna otra institución, otorgando así una puerta abierta a la corrupción y la impunidad.